Bien, en este video vamos a ver un tipo o estructura de datos que son las tuplas. Bien, estas permiten almacenar datos de una manera muy parecida a las listas. Bien, pero con la salvedad de que son inmutables. Bien, que sean inmutables significa que no pueden ser modificadas, perdón, una vez que son declaradas. Bien, también son heterogéneas como las listas porque puede contener elementos de distintos tipos de datos. Bien, entonces yo voy a ir copiando, bien, los códigos y los vamos a ir reproduciendo así vamos de una manera más ágil. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo definimos una tupla. Y fíjense, obviamente, nombre de la variable, de estructura de datos, y entre paréntesis, bien, definimos la tupla. La tupla, recuerden que pueden tener muchos elementos, bien, y pueden ser de diferentes tipos. Por eso acá hice un popurrí de muchos tipos de datos. Entonces vamos a imprimir esto, ejecutamos y fíjense que se muestra la tupla, bien, se muestra la tupla con los diferentes tipos de datos. Esa es una forma de definir las tuplas. Por ejemplo, acá tenemos otra forma, vamos a borrar esto, vamos a poner esto, y fíjense que esto sería una tupla también, porque están entre paréntesis, la sintaxis para definir la tupla, y sería una tupla de string, ¿bien? Donde tenemos todos tipos de datos de cadena de texto. Acá está, ¿bien? Acá están todos los strings. Bien. Otra forma que por ahí pueden llegar a encontrar para definir una tupla es la siguiente. Vamos a agarrar este, vamos a pegarlo acá, y fíjense. ¿Cuál es la característica y la diferencia de lo que veníamos haciendo? Es que no tiene paréntesis. Bien, no tiene paréntesis. Cuando definimos una estructura de datos así, Python lo reconoce como que es una tupla. Entonces, voy a borrar esto. Si ustedes ven ahora, ejecuto y fíjense que toma los paréntesis, o mejor dicho, lo pone entre paréntesis. Entonces, esto es un tipo de dato tupla también. ¿Qué podemos hacer para cerciorarnos de que es una tupla? Recuérdense, con type, bien, le estamos diciendo que me muestra el tipo de dato de que es tupla 2. Bien, entonces vamos a ejecutar esto y fíjense que me dice que es un tipo de clase o un tipo de dato tupla. Bien, otra forma de definir tupla. Bien, por ahí queremos definir una tupla vacía. Sencillo. Bien, acá tenemos los paréntesis, sin nada dentro, sin ningún elemento. Lo imprimimos y ustedes fíjense que acá están los paréntesis indicando de que es una tupla. Para ver que es una tupla, de vuelta, type, bien, y imprimimos, ejecutamos y fíjense que es una tupla. Bien. Otra forma de declarar una tupla vacía podría ser la siguiente. Fíjense, ejecuto esto y variable, le llamo tupla 4 y fíjense que le estoy diciendo que me cree una tupla con esta manera. ¿Bien? De esta manera, perdón. ¿Bien? Con la palabra reservada tuple. Si ejecuto esto, fíjense acá, bien, que me crea una tupla. Acuérdense que hay más de estas palabras reservadas, por ejemplo list, bien, me va a crear una lista. Bien, esto se acuerdan que lo usamos también para castear, para transformar de un tipo de dato a otro. Bien, también podemos tener cualquier tipo de dato, habíamos dicho, dentro de una tupla, ¿no? Fíjense esto. Tenemos un entero, un string, y fíjense que tenemos acá. Todo esto es un dato. Ustedes siempre miren las comas. Siempre miren las comas. ¿Bien? Esto es un dato, coma, esto es otro dato, coma, esto es otro dato, coma. Todo esto es otro dato, independientemente de que acá esto sea una tupla y adentro tenga más datos. ¿Bien? Esto es un elemento, no un dato, perdón, un elemento de la tupla. ¿Bien? Este es otro elemento. Y por último, esto es una lista que a su vez es otro elemento de la tupla. ¿Bien? Si yo ejecuto esto, fíjense que no deja de ser una tupla que tiene diferentes elementos, ¿bien? Y estos elementos, algunos, a su vez, son estructuras de datos complejas como son las tuplas o las listas, ¿bien? Entonces podemos anidar de esa manera, ¿bien? Bárbaro. Entonces también después tenemos cómo crear una tupla de un solo valor. Porque fíjense esto. Miren,
Ustedes pueden pensar, nos podemos imaginar que ahí estamos diciendo que esto es una tupla de un solo valor, ¿no? Que tiene el valor 77. Vamos a imprimir y fíjense que me pone 77, ¿no? Sin los paréntesis. Entonces vamos a ver si es un tipo de dato tupla o no. Vamos a ver y me dice que es un entero. Bien, fíjense cómo trabaja Python. Si nosotros le ponemos los paréntesis y ponemos solamente un dato, un elemento, me lo va a tomar como que es así. ¿Bien? Como que es un solo dato. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que sea una tupla de un dato? Para que sea una tupla de un solo valor, o de un solo elemento, no de dato, perdón, tenemos que poner la coma. Y ahí sí, si nosotros imprimimos esto, fíjense que ahora me dice que es una tupla. Bien, vamos a sacar el type. Vamos a sacar el type, ahí. Y fíjense que ahora sí me lo pone entre paréntesis y es un solo dato. Bien, bárbaro. Después tenemos las operaciones con tuplas. Bien, por ejemplo tenemos, fíjense, tenemos esta tupla, que no son más que países. Bien, y si yo quiero, por ejemplo, acceder a un país, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Con el índice. Bien, con el índice. Por ejemplo, en este caso voy a acceder a Chile. Bien, a Chile. 0, 1, 2. Bien. También, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer slicing. Vamos a limpiar un poco acá. Vamos a agrandar acá un cachito para no voy a utilizar tanto. Ahí está. Podemos hacer slicing, ¿se acuerdan? Bien, de países, quiero que vaya desde el principio. Acuérdense que si no le ponemos nada acá, va a ir desde el principio hasta el 3. Bien, o sea, 0, 1, 2, 3. Pero acuérdense que el 3 era exclusive. Entonces va a ir Argentina, Bolivia, Chile. Bien, 0, 1, 2 y el 3 es exclusive. Bien, slicing con las tuplas también se puede, al igual que en las listas y en las cadenas de caracteres. Bien, acuérdense, porque son iterables. Acá tenemos una tupla. Bien, era la tupla que habíamos visto hoy, que tienen estructuras de datos adentro complejas, bien, como son las listas y las tuplas. Entonces, por ejemplo, que yo quiero acceder a esta estructura de datos, bien, le voy a poner así, bien, fíjense, vamos a eliminar este, fíjense, si yo digo, bueno, de tupla quiero acceder al elemento 3, entonces fíjense que va a ser 0, 1, 2 y 3, va a acceder a todo este elemento. Acuérdense que es un elemento dentro de la tupla, por más que sea una tupla a su vez. Bien, si yo imprimo esto, fíjense que me va a mostrar todo el elemento. Bien, el elemento 3 está. ¿Y qué puedo hacer, por ejemplo, yo para imprimir bienvenidos ahora? Bien, seguir con la sintaxis de los corchetes. Una vez que accedo acá, como este elemento a su vez es indexable, bien, lo puedo indexar de nuevo con otro corchete y, por ejemplo, quiero que me muestre el bienvenido. Entonces, ahí imprimo y fíjese que me muestra el bienvenido. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Le estoy diciendo, bueno, anda primero al elemento 3. 0, 1, 2, 3. Ah, bueno, perfecto. Esto a su vez es una tupla, entonces puedo acceder a cada uno de sus elementos. Bien, una vez que estoy parado acá, le digo, ah, bueno, ahora quiero acceder al 1. Bueno, accedo al 1. Bien, a bienvenido. Por ejemplo, que quiero acceder al último elemento, ustedes esto ya lo saben hacer. Bien, accedo al último elemento, que es la lista, o sea que me va a imprimir toda la lista entera. Fíjense, bien, ahí está. Y si ahora quiero acceder a, por ejemplo, al texto JavaScript, bien, una vez que estoy ahí adentro, le digo, bueno, al elemento 0. Bien, al elemento 0. JavaScript. Bien, entonces ahí tenemos slicing y cómo acceder a tuplas que tienen elementos complejos dentro de su estructura. Cuando digo complejos digo tuplas o listas. Bien. Bueno, a ver, las tuplas también tienen un concepto de que son, habíamos dicho, inmutables. Vamos a volver a esta tupla de días, bien, y si yo por ejemplo le quiero cambiar a tuplas de día, bien, por ejemplo le quiero cambiar el martes, ¿no? Lo que está en el martes, acá le estoy diciendo, bueno, lo que está en el martes, en la posición 1, perdón, lo que está en la posición 1, que es el martes, cambiársela por el texto, la cadena de texto que se llama, no sé, Roberto, bien, y después imprimo de nuevo la tupla días, bien, tupla de días, bárbaro. Entonces con esto, supuestamente, bien, me va a cambiar a lunes,
Roberto, miércoles, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ejecutar esto y fíjense que me da un error. Bien, me da un error porque, como mencionábamos, las tuplas son inmutables. No le puedo cambiar los elementos una vez que la defino la tupla. Bien, una vez que la defino. Entonces fíjense que dice que no soporta la asignación de ítems. ¿Qué pasa? Ustedes pueden decirme, bueno, pero yo puedo hacer esto así y no sé, le hago así, lo pongo acá y acá le pongo Roberto. Bien, después imprimo, print tupla días. Tupla de 10. Bien, y me dice, pero entonces esto se puede hacer. Bueno, lo que pasa es que acá no estamos haciendo una asignación de ítems. Bien, lo que estamos haciendo es redefinir la tupla. La estamos volviendo a declarar, la estamos volviendo a inventar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto sí se puede, claramente. Bien, limpiamos ahí y vamos a ver algo más. Como por ejemplo, otra de las operaciones que se pueden hacer con la tupla. Fíjense, tengo dos tuplas, así. Tupla 1 que tiene estos valores y la tupla 2 que tiene estos valores. Bien, lo que puedo hacer es, bueno, sumar, sencillamente sumar. Le digo una tupla resultado en la cual le sumo la tupla 1 y le sumo a la tupla 1, perdón, le sumo la tupla 2. Y después lo guardo en tupla resultado. Cuando yo imprima esto, ojo que yo estoy diciendo sumar, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Concatena. ¿Bien? Concatena. ¿Está? Bien, esas son las operaciones que se pueden hacer con las tuplas. Por ejemplo, si yo acá pongo menos, que se imaginan, ¿lo podrá hacer? Vamos a ejecutarlo y no, ¿bien? No se puede, no soporta este operador de resta. No puedo restar. ¿Cómo hago para restar una tupla con otra? Imposible. Es lo mismo que multiplicar, ¿no? No puedo multiplicarlas. ¿Bien? Solamente la puedo sumar entre comillas, que en realidad no es sumar, es concatenar, ¿bien? Para que se comprenda. Bien. Método de las tuplas. Los métodos de las tuplas son muy poquititos, ¿bien? Y son count e index. Vamos a ver primero count, que lo que hace es contar el número de veces que el objeto pasado como parámetro se ha encontrado, ¿bien? En la tupla, ¿bien? Entonces tenemos, fíjense, esta tupla, ¿bien? Con números 2, 2, 3, 4, ¿verdad? 2. Bien, entonces yo le digo, imprimime de la tupla 1, bien, de la tupla 1, la cantidad de 2 que haya. Bien, entonces vamos a eliminar acá abajo, a borrar. Y fíjense, me dice que hay 4 2. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4. Bien, si yo le digo acá, ¿cuántos 55 hay? Me va a decir que hay un solo 55. Bien, y si le digo que me diga cuántos 777 hay, vamos a borrar acá un cachito. Y fíjense que me dice que hay 0, ¿bien? Porque obviamente no hay ninguno. Bárbaro. Ahora vamos a ir a index. Index lo que hace es busca el objeto que le pasemos como parámetro, bien, entre los paréntesis, y devuelve el índice en el que se ha encontrado. Entonces, fíjense este ejemplo. Tengo la tupla 1, de nuevo, con los valores 2, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Bien, y yo lo que quiero buscar en qué índice, bien, de esa tupla 1 está el 55. Bien, entonces vamos a imprimir y me dice que está en el 8, en la posición 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que si yo pongo el 2 acá, me dice que está en la posición 0. Es el primero que encuentra, ¿bien? Los otros no. El primero que encuentra lo devuelve. Bien, index lo que tiene también, fíjense, es que tiene desde dónde quiero empezar y dónde quiero parar a contar. Bien, entonces por ejemplo este 2. Si yo le digo, bueno, buscame el 2, pero que empiece a contar desde él, por ejemplo, desde la posición 3. Bien, fíjense, si yo ejecuto esta hora, me dice que está en el 5 el primer 2. O sea, fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En el índice 5 encuentra el primer 2. ¿Pero por qué? Porque yo empecé a contar desde la posición 3. O sea, 0, 1, 2, 3. Desde acá empecé a contar, ¿bien? Entonces el primero que encuentra es este. Y no va a ser 0, 1, 2 en la posición 2. No, me va a contar todo, ¿bien? Después, y obviamente, como les mencionaba, si quieren practicar, acá tienen también para parar de contar, ¿no? Acá le puedo poner, bueno, parar de contar en la posición 6, no sé, por ejemplo, ¿bien?
Bueno, a ver, otra cosa que puede pasar es que yo busque un elemento, por ejemplo 999, que no está, ¿no? Si yo ejecuto esto, fíjense que me da un error. Bien, me dice que el elemento X, el 999, no se encuentra en la tupla. Bien, entonces esto hay que manejarlo también. Bien, bárbaro. Después, por ejemplo, fíjense, tenemos esta tupla de vocales. Bien, si yo quiero eliminar la tupla y dejarla vacía, es tan sencillo porque las tuplas no tienen métodos para eso, porque son inmutables. Lo que puedo hacer es justamente esto. Bien, o sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy redefiniendo la tupla, bien, y redefiniendo la tupla y dejándola una tupla vacía. Bien, esto por ahí sería una forma de eliminar los datos de una tupla. Bien, no hay mucho más de tuplas, vamos a hacer ejercicios, pero una de las cositas que quiero que se lleven también es que las tuplas son una excelente opción si lo que se quiere es usar datos que sean de solo lectura, bien, que no necesitamos introducir o eliminar datos como en las listas, bien. Entonces, en ese caso las tuplas son mucho más eficientes que las listas, bien. Por ejemplo, datos que se mantengan constantes, por ejemplo, en un formulario que necesitamos llenar, no sé, los días, como vieron ahí, que sea una tupla de días, necesitamos llenar días o meses, bien, obviamente vamos a utilizar tuplas en vez de listas, ¿no? Porque ya sabemos que los días y los meses nunca van a variar, por ejemplo, ¿no? Bien, otra diferencia entre las tuplas y las listas es que las tuplas ocupan menos lugar en memoria que las listas. Entonces quiero que miren este código que está acá, solamente a modo informativo, ¿bien? Esto después lo vamos a ver, que es importar un módulo que tiene Python, ¿bien? Que es sys, me interesa, que tiene ciertas funcionalidades, pero lo que vamos a hacer acá es utilizar una función que me devuelve la cantidad de bits que ocupa este elemento que le pase yo acá adentro. Bien, este elemento fíjense que es una lista y este elemento acá es una tupla. Entonces lo que quiero hacer es cuando imprima, fijarme cuál ocupa más espacio en memoria. Esto te devuelve los bytes. Si yo ejecuto esto, fíjense que la lista me ocupa 136 bytes en memoria. Esta lista, esta, de 9 números, ¿bien? Elementos. Y fíjense que la tupla me ocupa solamente 102. ¿Bien? También ahí les voy a dejar unos datitos más avanzados, pero para que se entienda también el concepto, termino de cerrar, de que las tuplas se almacenan en un bloque, en un solo bloque de memoria, y las listas en dos bloques de memoria, ¿bien? Uno que es fijo y el otro es un tamaño variable para ir almacenando más datos. ¿Por qué? Porque las listas pueden crecer, ¿bien? O disminuir de tamaño. Crear una tupla es más rápido que una lista, ya lo mencionamos, y crear una lista es más lento porque se necesita acceder a dos bloques de memoria. Bien, entonces eso fue todo de tuplas y después les paso el archivo para que lo miren junto con el video. Bueno, muchas gracias.